se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos. Que el Señor añada bendición a sus vidas por medio de su palabra. Pensamientos preconcebidos. El gran ladrón de milagros. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de pensamientos preconcebidos? ¿Qué quiero decir con ello? Una definición de pensamiento preconcebido. Un pensamiento preconcebido es la idea, opinión o juicio formado de antemano, sin haber considerado la evidencia o los datos de manera crítica y objetiva. A menudo el pensamiento preconcebido se basa en prejuicios, estereotipos o suposiciones y puede influir en la percepción de una persona o situación antes de que tenga la experiencia directa con ella. A menudo se utilizan frases como nociones preconcebidas y puede tener un impacto negativo. El pensamiento preconcebido puede tener un impacto negativo en la salud mental y en el bienestar. Este precisamente fue el pensamiento de los judíos de Nazaret cuando Jesús estaba delante de ellos. Pero para ir entendiendo un poquito más y luego desarrollar este tema, el asunto del pensamiento preconcebido, nuestro cerebro tiene una habilidad muy interesante. Nuestro cerebro es capaz de llenar espacios faltantes en cosas que no alcanzamos a comprender, cosas que no alcanzamos a discernir o a entender. Por ejemplo, yo escucho siempre que tengo la oportunidad que viajo a Obregón, Navojoa, voy en mi carro, me gusta sintonizar, si es el horario, a una locutora de Navojoa. Es muy dicharachera esta locutora de Navojoa. En la mañana, precisamente en el primer horario, una de las jóvenes que nos visitaba de Vida Nueva, precisamente le dije: esa locutora se parece a ti, pero aquí en mi cerebro, porque yo no la conozco. Yo no conozco a la locutora. Sin embargo, mi cerebro ya le puso rostro, ya le puso físico. No sé si te ha pasado que oyes la radio y estás oyendo hablar a la persona
y no lo conoces, pero tu cerebro ya le puso rostro, ¿sí o no? Con bigote, sin lampiño, pelón. Tu mente, tu cerebro ya le puso rostro. Entonces ella está hablando, está dicharacheando ahí. Y yo me la estoy imaginando detrás del micrófono, sentada en una silla de esas reclinantes giratorias, y que se están riendo y sacando las curas y haciendo movimientos en esa silla. Mi cerebro está creando aquello que no puedo ver, que no puedo mirar. Entonces, eso es un pensamiento preconcebido. Eso está arreglando, y creo que esto nos ayuda a entender eso, a comprender eso. De alguna manera, nosotros, al entender cómo funciona nuestro cerebro, debemos de ser mucho más cuidadosos con él. Debemos de ser más cuidadosos con nuestros pensamientos, con nuestros patrones de pensamientos. Debemos de ser muy cuidadosos porque la verdad, si tú no te has dado cuenta, debes entender esta mañana que esas formas de pensar, esos patrones de pensamiento tienen un poder tremendo y te pilotean, te mueven, te llevan a desarrollar actitudes y cosas que muchas veces que no son reales, que nada más están en tu cabeza, nada más se encuentran ahí en tu mente. Aquel día el Señor Jesús, recién llegado del desierto de Judea, después de un ayuno de 40 días con sus noches y de confrontaciones con Satanás, dice el escritor sagrado que regresa a él en el poder del Espíritu, y como era su costumbre, entró día sábado a la sinagoga y se le dio el rollo del profeta Isaías. Al abrirlo, encontró la parte donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué les parece si leemos Lucas capítulo 4, verso 18 al 22? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 19, a predicar el año agradable del Señor. Cuando el verso 20, enrollando el libro, se lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y nota el 21, dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¡Wow! Este asunto está tremendo. La audiencia, tenemos que entender que su audiencia era judía, era con pensamiento judío, y el judío había estado esperando la manifestación del ungido del Señor por generaciones. Estaba la promesa que ellos tenían, que un día iba a aparecer el ungido de Jehová, el Rey de Israel. Isaías capítulo 61 expresaba de una forma maravillosa lo que aquel hombre ungido iba a hacer. Y un día sábado, el sábado menos esperado, y en el lugar menos esperado, eso pudo haber sido en Jerusalén, la capital, pero no, es en Nazaret, de donde no salía nada bueno. Así era la idea que tenían los judíos. Están ellos ahí, y ese sábado un hombre se para delante de ellos, les lee la profecía largamente esperada
y les dice estas palabras: hoy se ha cumplido esta profecía delante de sus ojos. Señoras y señores, aquí está el ungido. Mucho gusto. Imagínate nada más, la audiencia, tú estás ahí y te quedas pasmado oyendo semejante declaración. Y tu cerebro empieza a trabajar a 1000 por hora. Tenemos que entender eso, tenemos que comprenderlo, tenemos que dimensionarlo. A mí me llama mucho la atención cuando me voy a adelantar mucho al juicio del Señor Jesús, cuando Caifás le dice: ¿eres tú el Hijo de Dios? Le dice el sumo sacerdote. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús no le dijo: no, tú estás equivocado. No, está bien, soy bueno para predicar, soy bueno para enseñar, pero no me pongas en ese nivel. ¿Qué te pasa? ¿Sí? No, le dice: tú lo has dicho. Y no solamente eso, sino que verás al Hijo del Hombre sentarse al poder en la diestra del Altísimo en las alturas. Y lo verás viniendo con los ángeles en gloria. Oye, dimensiona eso. Tú estás sentado ahí, tú estás juzgándome y yo te digo: Señor, yo soy el Hijo de Dios, encarnado, procedo del Padre, vengo del Padre. Y va a venir un día en que tus ojos me van a ver sentado a la diestra del Padre. Y me vas a ver viniendo con las nubes y con los ángeles de su poder. ¿Cómo digiere eso tu cerebro? A nosotros, como lo tenemos escrito, es una historia que ya se ha venido narrando a más de 2000 años y de alguna forma es un asunto aceptado entre nosotros, pero tú recibes esa bomba ese día. ¿La ibas a aceptar? ¿La ibas a creer? Entonces, los pensamientos empiezan a trabajar ahí. Y dice la Escritura que aquellas personas, la audiencia de Jesús, empezó a decir, a dar buen testimonio de él. Decían: buen muchacho, no se mete con nadie, es bien inteligente. No sé de dónde sacó esos dotes de predicador, pero ¿no es el hijo de José? O sea, todo lo suave, todo lo bonito, es el hijo de José, de María. Aquí viven sus hermanas, todos ellos están con nosotros. O sea, por muy bonito que suene, todo el buen testimonio que daban de él, no le daban el carácter que él tenía. No reconocían la naturaleza que él tenía. No era posible. Yo tengo 42 años, voy a 43 años de haber conocido al Señor. Vengo de una vida de vagancia, de drogas, de tantas cosas que no van ni al caso mencionar. Y en mi pueblo, entre los de mi generación, mi camada, decimos allá, yo soy el torote. Sí, para usted yo soy el pastor Álvaro. Y me tienen aprecio y me dan mi lugar. Pero cuando yo llego al zaguaral, yo no soy lo que tú dices que soy. Yo soy el torote, el hijo del quilino, el alala. No, eso es lo que soy. ¿Por qué? Porque Jesús dice: no hay profeta con honra en su tierra. Ahí en tu casa siempre vas a ser eso, tu apodo, el loco de la familia o qué sé yo. Porque no hay profeta con honra en su casa. Y estaba, qué siervo de Dios, qué ungido de Jehová. Imagínate todos los beneficios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ungió para predicar buenas nuevas a los
a los abatidos, para vendar a los quebrantados, a los presos, darles apertura de la cárcel, darles libertad a los cautivos, volverle la vista a los ciegos. Una serie de beneficios maravillosos que venían acompañando al Mesías, pero todos esos beneficios se rechazaron, no operaron gracias a los pensamientos preconcebidos. Y el tema de Jesús gira en torno a algo que les dice que no hay profeta con honra en su tierra, y él se esfuerza por darles ejemplo de eso y cómo el pensamiento preconcebido se roba la bendición, cómo el pensamiento preconcebido se roba el milagro. Y les cuenta dos historias. Y vamos con la primera. Les dice que había muchas viudas en Israel en los días del profeta Elías. Primero de Reyes, capítulo 17, verso 8 al 16, ahí está la historia. Dice: vino luego a él palabra de Jehová, estamos hablando del profeta Elías, diciendo más: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y mira, pensamiento preconcebido: ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Cuando estaba juntando los 2 leños, porque vamos a terminar la lectura, Elías le dijo: no tengas temor, ves días como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo más. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra más. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Pero vayamos a los pensamientos preconcebidos. Elías llega a Sarepta. Ahora bien, Jesús les dice: había muchas viudas en Israel. Sarepta de Sidón no era de la nación de Israel. Era como que si Dios me habla a mí y me dice: levántate y vete al Júpare. Ahí he preparado a la viuda del cobanaro mayor para que te sustente. ¿Y las hermanitas qué? Oh, las hermanitas están llenas de pensamientos preconcebidos. No me dejan obrar en ellas. Están llenas de rollos en su cabeza. Yo quiero obrar en ellas, pero su forma de pensar no me deja. Ahí te están hablando. Y Elías va con esta mujer, la encuentra recogiendo leña. Específicamente dice el escritor, eran 2 leños. Esto es muy significativo, que el escritor diga que no era 1/3 de leña como a veces las imágenes dejan ver. No, eran 2 leños nomás. Para cocer 2 panes no ocupo una carga de leña. Yo tengo una conocida que le decían sus hijos: más, tengo hambre. Y es cierto. Y ¿sabe qué hacía? Le aventaba un chorro de diésel a la ceniza y le prendía fuego, y de ahí cocía unos huevos, ahí guisaba unos huevos. ¿Para qué tanto? Pues 2 leños era suficiente. Pero quiero que vea o piense por un momento en el pensamiento de la viuda cuando anda recogiendo los leños. Ya leyó la historia.
La viuda anda recogiendo, lleva los 2 leños. ¿Y qué es lo que está en su pensamiento? ¿Qué estaba en su pensamiento? Ya no tengo comida, se me acabó, es lo último, a mí y a mi hijo nos espera la muerte. Eso está pensando la viuda. ¿Te das cuenta? Llega Elías y le dice, tráeme agua. Y la mujer va a traerle agua. Y cuando va caminando la mujer a traerle agua, le dice Elías, te ruego que me traigas una torta de pan cocida bajo el rescoldo. Y entonces la mujer se detiene y le dice, ay, mi señor, está bueno el encaje, pero no tan ancho. Sí, ¿verdad? Dar agua en medio de una sequía. El agua es cuidada como el oro, ya consiguió agua, pero ahora quieres pan también. Óyeme, ¿qué te pasa? Y yo creo que Elías piensa dentro de él, ay, mijita, no sabes lo que es no sabes lo encajoso que soy. Ve y haz como dijiste, atiza, amasa, y le dice, pero hazme a mí primero. Tú y tu chamaco coman después, a mí primero. ¿Tú qué pensarías de mí? Pensamientos preconcebidos. ¿Qué pensarías? Hazme a mí primero. Ya que coma yo, coman tú y tu hija. ¿Qué pensarías? Pensamientos preconcebidos. Luchar con eso. El pensamiento preconcebido no te ha robado la bendición. Ay, nomás tan pide y pide. Sí. Dicen que el pastor pasó y dijo, hermanos, vamos a recoger la ofrenda, y estaba de visita una persona de esas que duras. Y va a empezar a pedir dinero. Ya que se recogió la ofrenda, hermanos, el hermano fulano tiene una necesidad. ¿Qué les parece si recogemos una ofrenda? Ay, Dios mío, otra vez. Y recoge una segunda ofrenda. Y iba a empezar a predicar. Hermanos, me acabo de acordar que el hermano fulano de tal está internado en el hospital y está solicitando sangre. Y se levantó, vieja, vámonos de aquí te sacan hasta la sangre, vámonos. No, la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir, que dando es como se recibe, la Escritura lo dice. Pero el pensamiento preconcebido te roba el milagro, te roba la bendición. Y eso estaba pasando, estaba a punto de pasar con la viuda. La viuda estaba pensando en su situación, pensando en que no había salida para ella. Ella no se imaginaba, no tenía capacidad para pasar por encima de su pensamiento y decir, de alguna forma, de alguna manera, Dios va a hacer algo a mi favor. Dios va a hacer algo a favor mío. Eso es fe. Fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Fe es que cuando estás enfrentando la situación, cuando estás enfrentando la crisis y que tú volteas hacia todos lados y no ves nada a tu favor, que tú puedas cantar y decir, aunque no pueda ver, está sobrando. Y aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. ¿Cuántos creen que Dios está obrando a su favor en este preciso momento? Dios está obrando a tu favor. ¿Estaría yo en un error? ¿Estaré equivocado? Decirte en esta mañana, declararte en esta mañana que Dios está actuando a tu favor, que Dios está obrando a tu favor. No lo creo. Segunda historia, se trata de un hombre muy grande, general. Lo tenemos ahí en Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 19. Ahí está la historia. Es un texto largo, pero vale la pena leerlo. Y más si usted abre su corazón y deja que Dios le hable. ¿Cómo se llamaba el hombre? Naamán. Naamán,
general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Tenía lepra. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Detente ahí por un momento. Él lo sanaría de su lepra. Me acordé de algo que sucedió hace muchos años, muy apenas yo en mis ciernes de predicador. En el Citabaro me puso mi pastora a cuidar la misión del Citabaro. Y estaba yo ahí atendiendo la misión del Citabaro. Y un día llegó una señora con un nietecito pequeño y me dijo: aquí te lo traigo. Andaba jugando con otro niño de esos buchis, cuellos de botella con bombas que tiraban granos de frijol o piedrecitas. No sé si te tocó jugar con eso. Y le pegaron en el ojo al niño y se le quedó blanco. Y llegó la señora y me dijo: aquí te lo traigo para que lo sanes, me dijo. No me dijo para que orara por él, me dijo que lo sanara. Imagínate. Ay, dije yo, Dios mío, muy parecido. Si se lo llevan, decía fíjate la morrita, qué ocurrente, ¿no? ¿Por qué me echa esas broncas? Hubiera dicho Eliseo. Si se lo llevan, dice, yo sé que él para que lo sane, no que lo sane él. Aquí te lo traigo para que lo sanes, me dijo la viejita. Y yo asustado dije: Señor, ¿y ahora qué hago? Y empecé a clamar al Señor y le puse las manos en los ojos al niño y empecé a orar y a pedir por aquel niño. Y luego le retiré las manos, abrí mis ojos y lo miré y el niño estaba con los ojos abiertos así y lo blanco, hermano. Yo vi cuando se empezó a mover lo blanco de su ojo. Se empezó a mover como se ve en las películas de los eclipses. Se empezó a revelar la niña, la pupila empezó a aparecer y lo blanco a desaparecer en el resto de lo blanco de su ojo. ¡Wow! Aquello fue un impacto en el Citabaro, ¿no? Pues en el siguiente culto era un puño de enfermos que habían llevado para allá. Tremendo que se puso la cosa. Y esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Qué compromiso tremendo, ¿verdad? Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, o sea, 36,000 monedas de plata y 6,000 monedas de oro y 10 mudas de vestido. Mire la ofrenda que llevaba el hombre. Más. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ella yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. No está diciendo para que oren por él, para que hagan un sacrificio. No, para que lo sanes de su lepra. Más. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Consideren ahora y vean cómo busco ocasión contra mí. 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vamos a dejar la lectura así, Marisa.
pero ahí está en el capítulo 5 del segundo de Reyes, para que tú tengas un buen devocional en la semana con esta lectura. ¿Sabe una cosa? Mejor vamos a leer el 9 y el 10, por favor. Y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Cómo vino Naamán? Regrésalo. Con sus caballos y en su carro. Él iba en su limusina, donde llevaba las 36,000 piezas de plata, las 6,000 piezas de oro y los vestidos. Él iba en su Rubicona, ¿sí? ¿O qué le gustaría que fuera? Y con todo una comitiva tremenda. Se paró a las puertas de la casa de Eliseo, 10. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Déjalo ahí. Esto fue un golpe tremendo al ego de Naamán, tremendo al ego y a los pensamientos preconcebidos de Naamán. ¿Por qué? Mire lo que sigue. Sigue el 11, como dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, atención, ¿qué decía Naamán? Pensamiento preconcebido. He aquí, yo decía para mí, él ya llevaba un rollo en la cabeza, ¿se dan cuenta? Cuando él iba para la casa de Eliseo, note usted, mire, él ya llevaba un rollo en la cabeza, todo llevaba armado, todo en su cabeza de cómo iba a estar el show. ¿Te das cuenta? Ya. Así, nombre, ahorita que llegue, pasa esto para acá. Y nada, no pasó nada. Es más, en la semana, mientras que el Señor me estaba dando esta palabra, yo estaba preparándolo y bien emocionado con un montón de pensamientos preconcebidos, y nada de lo que he pensado mientras que estaba haciendo el sermón, nada ha pasado, nada ha sucedido. Y eso quiere decir que Dios no está conmigo, que Dios no está obrando. No, señores, Dios está aquí. Yo decía para mí, saldrá luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará. Todo bien enojado. Habana y Farfar, los ríos de Damasco, son mejores que este río cochino, las aguas de Israel. Si me zambullo en ellos, ¿a poco ahí no voy a ser limpio si son mejores? Sí. Pensamiento preconcebido, el ladrón. Es un ladrón el pensamiento preconcebido. Es un ratero. El pensamiento preconcebido te está haciendo la vida miserable. El pensamiento preconcebido te aleja de Dios. El pensamiento preconcebido te lleva a que hagas las cosas como tú, a tu forma, a tu manera, y crees que Dios... No te aceleres. Pensamiento preconcebido. Naamán, si no hubiera sido por sus siervos que lo hicieron entrar en razón, que le bajaron la bilirrubina y le bajaron el enojo, la molestia, se regresa a Siria leproso. Se regresa leproso. Muchas veces nosotros no tenemos lo que Dios nos quiere dar porque nos está ganando nuestro pensamiento. Nos está robando, nos estamos autorrobando, nos estamos autosaqueando. Vamos a Proverbios, gloria al Señor, 23:7. Por favor, Marisa, no lo teníamos ahí. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice que tú eres producto de tus pensamientos, ¿verdad que sí? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Así es Él. Tú eres lo que son tus pensamientos. Si estás traumada, ¿cómo actúas? Eres producto, eres de ese trauma. Si estás acomplejado, ¿qué clase de pensamientos se mueven en ti? Actúas como un acomplejado. Si eres una persona temerosa, ¿cómo actúas? ¿Qué clase de pensamientos predominan en tu mente? Vives lleno de temor, llena de temor. Y la envidia, y el odio, y la soberbia. A veces
la quisiéramos personificar, pero es un pensamiento, está aquí. Y dice, el Señor dice que como es tu pensamiento, así eres. Entonces, nosotros tenemos que cuidar. Cuando la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. A ver, por favor, Él no está pidiendo que guardes un órgano que bombea sangre. Él está pidiendo que cuides, que protejas tus pensamientos. El corazón de tus pensamientos, la fuente de vida tuya. ¿Cómo te está robando el pensamiento preconcebido a ti? Yo creo que a estas alturas te está resultando claro lo que Dios te está tratando de decir. ¿Cómo te estás saboteando a ti mismo? ¿Cómo te estás saboteando a ti misma? ¿Cómo? Me acuerdo que fue, ya no me acuerdo ni el año, pero solo me recuerdo que fue un retiro espiritual en Yécora y Dwight Krauss acababa de terminar de imprimirme el primer libro que yo escribí y lo llevé a Yécora, una presentación tan sencillita, tan humilde de aquel libro que se titula 3 pasos para caminar en victoria, y llegué al retiro espiritual con mis libros a venderlos, pero llevaba tanta vergüenza. ¿De dónde, escritor, pues? Pero por otro lado, tú pasas un día, vas a ser un bestseller. Pero por otro, ¿de dónde, escritor? Es una lucha. ¿De dónde, escritor? Me acuerdo que estaba el superintendente nacional y llegué y le dije, superintendente, le voy a regalar este libro. Y era un temblor de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza. Pero recibí tantas felicitaciones por 3 pasos para caminar en victoria. Me recuerdo que me encontraba al presbítero, al esposo de Lolita de Guaymas, al presbítero José Valenzuela. Ese hombre un día me pegó un regañadón, hermano, pero que me dejó así, pero pequeñito. Yo me lo merecía. Había dado razones suficientes para que me pusiera como campeón el presbítero. Pero terminamos siendo tan amigos, tan amigos. Él ya está con el Señor, José Valenzuela. Pero cuando me lo encontraba, lo primero me decía, Álvaro, deja de buscar las burras, porque es una parte de mi libro. Uno de los pasos es que dejes de buscar las burras. Algún día lo volveremos a imprimir y lo pondremos por ahí. Deja de buscar las burras. Y le dio tanto valor. Juan Simón Moreno, que era un hombre que bien inteligente, me decía, no pares, varón, no pares. Ahora en la convención en Puerto Peñasco me encontré con Marcelino González y me dio un abrazote, Marcelino, y me dijo, Álvaro, no dejes de escribir. Y sigo batallando, sigo luchando porque bueno, ahí me las imprimieron en la línea los libros, pero les digo y me dicen, ¿por qué no haces? ¿Por qué no imprimes tú? Le digo, no le encuentro chiste, no lo estoy diciendo correctamente, espero darme a entender. No le encuentro chiste a hacer mis libros. El chiste es que un editorial se interese en mí. Eso para mí sería un logro. Y me han rechazado. No es sencillo. Y Dios sencillo, saguaraleño, ¿qué te estás creyendo? ¿A poco crees que no batallo con esos pensamientos? ¿A poco crees que no lucho con eso? Por eso te pregunto esta mañana, ¿a cuántos los están saboteando sus pensamientos? ¿Cuántos están permitiendo que sus pensamientos los saboteen? Y siguen siendo
nada. Quieren seguir siendo nada porque sus pensamientos los sabotean. ¿Tú qué? ¿Para qué? Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y estaba la viudita con 2 leños, pensando que se iba a morir. Sin embargo, Dios estaba obrando. Dios estaba a punto de hacer de la casa de aquella viuda un centro de salvación, porque comieron ella, su hijo, el profeta, y toda su casa. La viuda, en medio de una sequía de las más severas, se daba el lujo de invitar a la suegra, de invitar a los cuñados, de invitar a la mamá, a toda la familia a comer a su casa. Y en su olla no se acababa la harina, no se acababa el aceite. Hay más. Si gustan venir mañana a cenar, no hay problema. Ay, no, no hay problema. No había problema. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre está. No puedes ver claro, pero Dios está obrando. No puedes ver con claridad, pero puedes estar segura, Dios está obrando. Dios está obrando. Dios está obrando. No voy a permitir que mis pensamientos preconcebidos me saboteen. Tú no puedes permitir que tus pensamientos preconcebidos te saboteen. ¿Cuántos han entendido esto? Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Te deseo una semana victoriosa, una semana muy consciente, muy atenta a la clase de pensamientos que visitan tu cabecita y estar bien vigilante de esos pensamientos y muy selectivo, muy selectiva con esos pensamientos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué gusto que estés escuchando la palabra de Dios por medio de nuestra iglesia. Suscríbete para más y compártelo con alguien que ames.